El día comenzó como cualquier otro para Darren Connor. Se sentó en su patio, sorbiendo su café matutino, observando cómo su soñolienta calle suburbana se despertaba lentamente. La vida se había vuelto rutinaria. Trabajar, dormir, regar el césped, repetir. A una parte de él le gustaba así, predecible, seguro. Pero todo eso cambió cuando el camión de mudanza se detuvo frente a la casa de al lado. La casa había estado vacía durante meses. Su césped descuidado y la pintura descascarada contrastaban marcadamente con el seto prolijamente recortado de Darren y la entrada lavada a presión. Mientras entrecerraba los ojos hacia los transportistas que descargaban el camión, el corazón de Darren dio un vuelco. Allí, dirigiendo a los trabajadores, había alguien o algo que no había esperado. Ella estaba parada al menos a 6 pies de altura. Su cuerpo brillaba a la luz del sol con un brillo perlado. Sus extremidades eran largas y gráciles. Sus rasgos eran a la vez alienígenas e hipnóticamente hermosos. Darren notó que su piel cambiaba de color sutilmente, un leve destello de verdes y azules que le recordaba al óleo sobre agua, pero fueron sus ojos los que más lo impactaron. Brillaban. La violeta, magnética profunda que parecía atraerlo y hacer que el mundo a su alrededor se desdibujara. Levemente parpadeó varias veces preguntándose si el calor del verano le estaba jugando una mala pasada. Tal vez esto era alguna broma elaborada, pensó. Pero mientras los transportistas llevaban objetos que pulsaban con luz y flotaban a centímetros del suelo, la realidad se impuso. Esto no era una broma. El corazón de Darren se aceleró justo cuando se dio la vuelta. Para volver a colarse dentro, la mujer alienígena lo miró directamente. Sus ojos se fijaron en los de él, y una lenta sonrisa conocida se curvó en sus labios. Darren congeló su taza de café. A medio camino de su boca, lo atrapó. «Hola», gritó con su voz suave como el zumbido de una tormenta lejana. «Espero no molestarte». Aaron tropezó con sus palabras. «No. Para nada. Solo curiosidad por los nuevos vecinos». Su sonrisa se ensanchó, revelando dientes afilados pero extrañamente elegantes. «La curiosidad es algo bueno». «Darren», dijo como si ya supiera su nombre. «Soy Sara. Es un placer conocerte». Antes de que Darren pudiera preguntar cómo sabía su nombre, la señora Martínez, la curiosa vecina de Minimum 209, Two Doors Down, pasó arrastrando los pies con su perro. Miró a Sara con la mandíbula deslumbrante mientras apretaba el agarre de la correa. El perro gimió con la cola metida en un saludo al vecindario. La señora Martínez tartamudeó, prácticamente arrastrando a su mascota lejos. Darren sintió una extraña mezcla de incomodidad e intriga, así que «¿de dónde eres?», preguntó tratando de sonar casual. Sara inclinó la cabeza, sus ojos brillaban con picardía. «Lejos de aquí», dijo, crípticamente, «pero este lugar me conviene por ahora». Con eso le hizo un guiño a Darren y flotó, sí, flotó de regreso hacia la casa mientras desaparecía dentro. Darren se quedó de pie en su porche, el corazón latía en su pecho. Algo le decía que su vida estaba a punto de cambiar de maneras que no podía imaginar. Darren pasó el resto del día repitiendo su breve interacción con Sara en su cabeza. Había algo en ella, algo inquietante, pero extrañamente cautivador. Se dijo a sí mismo que no se detuviera en eso, pero no importaba lo que hiciera. Ella permanecía en sus pensamientos como una melodía que no podía quitarse de encima mientras cortaba el césped y sacaba la basura. Sus ojos seguían vagando hacia la casa de al lado, con la esperanza de echarle otro vistazo. Esa noche, Darren se sentó en su sofá con la televisión zumbando de fondo, su atención a kilómetros de distancia. Su curiosidad lo asombraba. ¿Cómo había sabido su nombre? ¿Era una especie de lectora de mentes o había algo más en su especie que los humanos no entendían? Pensó en ir allí presentándose apropiadamente, tal vez incluso invitándola a tomar un café, pero antes de que pudiera actuar en consecuencia, un sonido extraño rompió el silencio. Comenzó como un zumbido bajo que hizo vibrar las ventanas muy levemente, haciéndose más fuerte. Por segundo, Darren se puso de pie de golpe con el corazón latiendo con fuerza. No era el zumbido habitual de un motor o maquinaria. Era algo vivo, como una llamada extraña, resonando en el aire.
El sonido parecía originarse en la casa de Sarah. Darren se acercó de puntillas a su ventana delantera, presionando su cara contra el vidrio a través del tenue resplandor de la ventana de su sala de estar, pudo ver a Sarah moviéndose, con gracia entre los objetos extraños que los transportistas habían traído antes. Sus manos flotaron sobre una de ellas, un dispositivo esférico que pulsaba con luz y, cuando lo tocó, el zumbido cambió de tono y se elevó hasta convertirse en una melodía inquietante que envió escalofríos por la columna de Darren. De repente, Sarah giró la cabeza bruscamente hacia él. «Casa», como si sintiera su mirada. Darren se agachó con el corazón acelerado. Se sentó allí por un momento. La adrenalina corrió por su cuerpo. ¿Qué era ese dispositivo? ¿Y por qué se sentía como si estuviera llamando a algo o a alguien? Momentos después, el zumbido se detuvo de repente y todo quedó en silencio. De nuevo. Darren se sentó en la oscuridad, agarrándose las rodillas, debatiendo si confrontarla sobre lo que había visto. Pero antes de que pudiera decidir, hubo un golpe en su puerta. Su estómago cayó. Lentamente se puso de pie y miró a través de la pantalla. Era Sarah parada en su porche con esa misma sonrisa cómplice. Darren dudó, pero la curiosidad venció a la precaución. Abrió la puerta. «Hola», dijo torpemente, tratando de calmar sus nervios. «Buenas noches, Darren». Sarah saludó, su voz baja y tranquilizadora. «Noté que me estabas mirando antes». La cara de Darren se sonrojó. Sí, lo siento. Por eso solo tenía curiosidad». «La curiosidad es natural», dijo con una sonrisa juguetona, «y a veces es recompensada». Miró por encima de su hombro hacia la casa. «¿Puedo entrar?» Darren sabía que probablemente era una mala idea, pero algo sobre la presencia de Sarah era imposible de resistir. Asintió y se hizo a un lado, dejándola deslizarse junto a él. En la sala de estar, se movió con una elegancia que hizo que el aire se sintiera más pesado, como si cada movimiento exigiera atención. «Entonces, ¿qué fue ese sonido de antes?», preguntó Darren, cerrando la puerta detrás de ella. Sarah pasó los dedos por el borde de su mesa de café, inspeccionándola con leve interés. «Esa era una señal de resonancia», explicó crípticamente, «algo que mi especie usa para sintonizarnos con nuevos entornos». «No quise alarmarte», Achim. Darren repitió con el ceño fruncido a Tum, a lo que exactamente le dio Sarah. Una sonrisa que era encantadora e inquietante para los ritmos de este lugar. Y sus habitantes. Dio un paso más cerca. Sus ojos violetas se clavaron en los de él. «Nos ayuda a adaptarnos durante tiempos sensibles». Darren tragó saliva con fuerza. Su cerebro luchó para darle sentido a lo que estaba diciendo, pero todo en lo que podía concentrarse era en lo cerca que estaba, de pie lo suficientemente cerca como para poder ver el brillo sutil de su piel y los extraños símbolos grabados a lo largo de sus brazos. Brillaban débilmente como por tatuajes luminiscentes, quieres decir, como... Durante la temporada de apareamiento, Darren espetó antes de poder detenerse. Sarah inclinó la cabeza y rió suavemente. «Lo entiendes rápidamente, Garen, sí, aunque de alguna manera es mucho más complejo de lo que experimentan los humanos». Darren sintió que el calor subía a su rostro. «¿Y te estás sintonizando conmigo?» Su sonrisa se profundizó. «Podrías decir eso antes de que Darren pudiera responder». Sarah se acercó aún más, su presencia abrumadora, sintió una sensación extraña, como si el mundo a su alrededor se estuviera ralentizando, los bordes de la realidad se desdibujaban allí. Había un magnetismo hacia ella, una atracción que hacía difícil pensar con claridad. «No tienes que tener miedo, Sarah», susurró. «Esto es natural para mi especie y creo que lo encontrarás intrigante». El pulso de Darren tronó en sus oídos. Sus instintos le dijeron que retrocediera para poner algo de distancia entre él y esta extraña y atractiva mujer, pero en cambio se encontró arraigado en el lugar, incapaz o tal vez no dispuesto a resistir la atracción de su presencia. «¿Tienes preguntas, Sarah?», continuó su voz apenas por encima de un susurro. «Y tengo respuestas, pero solo si estás dispuesto a explorarlas conmigo». El corazón de Darren latía contra sus costillas. Sabía que estaba parado al borde de algo mucho más allá de su comprensión, una extraña y estimulante aventura que
Podría arruinarlo o cambiar su vida para siempre, y contra toda pizca de lógica, se encontró asintiendo. Creo que estoy listo, los ojos de Sara brillaron. Con aprobación bien susurró, porque esto es solo el comienzo a la... Mañana siguiente, Darren se despertó con la luz del sol filtrándose a través de sus cortinas, pero los eventos de la noche anterior se reproducían en un bucle en su mente, el extraño zumbido, las palabras crípticas de Sara y la atracción abrumadora que había sentido en su presencia. Todo era surrealista, como si hubiera entrado en un sueño, que no terminó cuando abrió los ojos frotando el sueño de su rostro. Darren se sentó. No podía quitarse la sensación persistente que Sara había dejado como una fuerza magnética que todavía lo tiraba desde la puerta de al lado. Sabía que debía ser cauteloso. Lógica, gritó Darren. Le gritó que se alejara de ella, pero algo en su interior le decía que ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. Se tambaleó hacia la cocina para hacer café. Darren escuchó un golpe en su puerta, suave pero deliberado. Su corazón dio un vuelco. No necesitaba mirar, ya sabía quién estaba abriendo la puerta. Darren encontró a Sara parada allí radiante como siempre. Sus ojos violetas brillaban débilmente en la luz de la mañana y su sonrisa tenía una calidez que parecía casi humana, pero había una confianza de otro mundo en su presencia que hizo que Darren se sintiera curioso y aprensivo al mismo tiempo. «Buenos días», dijo su voz, como un suave zumbido en la brisa. Darren se aclaró la garganta lamentando. ¿Qué puedo hacer por ti, Zárate? ¿Una mirada juguetona? ¿Dijiste que tenías preguntas?», le recordó. «Y pensé que podría ser más fácil si te daba algunas respuestas durante el desayuno». Darren parpadeó sorprendido. «¿Quieres decir? Aquí ahora, a menos que prefieras ir a otro lado», dijo Sara mirando su café. «A medio hacer. No me importaría quedarme, pero siempre puedo llevarte a uno de mis lugares favoritos en su lugar». Darren vaciló. Algo en la forma en que dijo lugares favoritos lo hizo sentir incómodo, como si se estuviera refiriendo a algún lugar muy más allá de lo que él conocía, pero antes de que pudiera responder agregó: «No te preocupes, aún estarás en casa a tiempo para el almuerzo». La curiosidad superó la precaución. «Todo», Darren dijo, encogiéndose de hombros. «¿Por qué no?». Sin decir otra palabra, Sara extendió la mano y tocó ligeramente su brazo. La sensación era eléctrica, como una descarga estática mezclada con un suave zumbido que parecía extenderse por todo su cuerpo. Darren apenas tuvo tiempo de procesarlo antes de que el mundo que los rodeaba cambiara. La calle, su casa, todo lo familiar se disolvió en un remolino de color y luz por un breve momento. Darren se sintió ingrávido, como si estuviera flotando en un sueño, y luego, tan repentinamente como comenzó, la sensación terminó. Estaban parados en un claro rodeado de imponentes árboles alienígenas. Su corteza brillaba en tonos esmeralda y plata. Pájaros extraños con plumas iridiscentes se elevaban sobre sus cabezas, llenando el aire con llamadas melodiosas. El cielo arriba era de un violeta profundo con rayas de nubes arremolinadas que brillaban suavemente, como si estuvieran iluminadas desde adentro. «¿Dónde estamos?», preguntó Darren. Su voz era apenas más que un susurro. Sara dijo con una sonrisa: «Es un lugar al que me gusta llamar hogar». Darren miró con asombro el paisaje que los rodeaba. El aire se sentía diferente aquí, más espeso pero no desagradable. Estalla con una energía que parecía zumbar y hundirse con la presencia de Sara. «Espera», dijo Darren, volviéndose hacia ella. «Me trajiste a tu planeta no del todo». Sara respondió con una risa suave. «Piensa en eso como una proyección. El lugar que existe entre mundos», hizo un gesto hacia él. «Paisaje es un buen lugar para hablar sin distracciones». Darren sacudió la cabeza luchando por entender. «El concepto entonces, ¿qué eres exactamente? ¿Por qué estás aquí?». La expresión de Sara se suavizó. «Mi especie viene de mucho más allá de lo que conoces», explicó. «Nos atraen lugares y seres con potencial. Tu planeta es fascinante en muchos sentidos, pero lo que realmente me llamó la atención fuiste tú». El corazón de Darren latió en su pecho. «¿Yo por qué?». Sara se acercó, sus ojos violetas clavados en los de él. «Porque tu especie posee algo raro, algo que valoramos profundamente». «¿Y qué es eso?», susurró Darren, casi asustado de escuchar la respuesta. «Innovación, resiliencia, la capacidad de adaptarse y prosperar sin importar las circunstancias». Ser sonrió cálidamente. «Esas cualidades son
intoxicantes para nosotros, y cuando encontramos individuos que las encarnan, nos formar. Vínculos que permiten a ambas partes crecer y evolucionar, de maneras que ninguna de las dos podría lograr sola. Darren tragó saliva. Zara, dijo con una sonrisa más profunda, pero mucho más profunda. Es una conexión que va más allá de las palabras o emociones. Es simbiótica. Darren sintió una extraña mezcla de emoción y miedo. Sabía que este era un territorio peligroso. Aventurarse en un mundo que no entendía formando un vínculo con alguien que ni siquiera era humano, y sin embargo, la idea de dar marcha atrás parecía imposible. Así que, ¿qué pasa ahora, Darren?, preguntó con cautela Sara. Inclinó la cabeza, su expresión pensativa. Eso depende, dijo. La temporada de apareamiento es complicada para mi especie. No se trata solo de reproducción. Se trata de formar una conexión que remodele la mente, el cuerpo y el alma de ambos individuos. El pulso de Darren se aceleró y crees que soy compatible. Los ojos de Sara brillaron con diversión. Lo hago, pero la elección es tuya. Darren, esto no es algo en lo que puedas entrar a la ligera. Una vez que se hace la conexión, no se puede deshacer. Darren se quedó en silencio, el peso de sus palabras hundiéndose. Él sabía que esta era una encrucijada. Una podría cambiar el curso de su vida para siempre. Siempre había anhelado la aventura, pero ahora que lo estaba mirando a la cara, no estaba seguro de si estaba listo para dar el salto. Necesito algo de tiempo para pensar, dijo finalmente. Sara asintió con su expresión paciente y comprensiva. Tómate todo el tiempo que necesites. Estaré aquí cuando estés listo. Con un suave zumbido, el mundo a su alrededor comenzó a brillar y cambiar el paisaje. Alienígena se desvaneció y Darren se encontró de pie en su porche delantero como si nada hubiera pasado. Sara le dio una pequeña sonrisa. Comprensiva. Nos vemos pronto, Darren. Y con eso flotó de regreso a su casa, dejando a Darren de pie bajo el sol de la mañana, su mente dando vueltas con posibilidades para los próximos días. Darren trató de sumergirse en su rutina habitual, pero no sirvió de nada. Sus pensamientos seguían volviendo a Sara y el encuentro surrealista. Compartían cada tarea. Ya sea cortar el césped o cocinar la cena, se sentía como una distracción de lo único que realmente importaba, la decisión que tenía que tomar. ¿Debería alejarse de esta extraña conexión de otro mundo o debería inclinarse hacia abrazándolo desconocido una tarde? Mientras Darren estaba sentado en su porche bebiendo una cerveza fría, vio un movimiento con el rabillo del ojo al cruzar la calle. Sara estaba afuera, cuidando las brillantes plantas alienígenas que había arreglado en su patio delantero. Su brillo se intensificó a la luz de la luna, pulsando suavemente como un latido del corazón. El pulso de Darren se aceleró al verla. Ella se volvió hacia él como si sintiera su mirada y saludó sin pensar. Darren se puso de pie y caminó hacia la cerca que separaba sus patios. No podía dormir. Sara preguntó con su voz cálida y relajante. Algo así. Darren admitió, ¿te importa si me uno a ti? Sara no sonrió en absoluto. Darren atravesó la puerta y cruzó hacia su patio. De cerca las plantas olían levemente a especias y flores, exóticas pero no desagradables. Se arrodilló junto a Sara mientras ella pasaba sus dedos por las hojas de una planta que brillaba como plata fundida. ¿Qué? ¿Qué son estas?, preguntó Darren hipnotizado. Por su brillo, son parte de mi mundo. Sara explicó que prosperan en lugares donde la vida y la energía están en armonía. Darren rozó su mano contra una hoja sintiendo un calor extraño filtrarse en su piel. Son hermosas, murmuró Sara. Lo miró, sus ojos violetas brillando. Débilmente en la oscuridad hay belleza en cada conexión. Darren dijo, suavemente, incluso las que no entendemos completamente. Por un momento se sentaron en cómodo silencio, el zumbido de las plantas alienígenas llenando el aire como una suave hiedra. Pero a medida que la noche se profundizaba, Sara se acercó, su presencia a la vez calmante y electrizante. Al mismo tiempo, ¿estás pensando en ello, no es así?, preguntó Sara, su voz apenas por encima de un susurro. Darren asintió sin necesidad de preguntar qué quería decir. Sí, lo soy. Sara extendió sus dedos. Rozando ligeramente su brazo, el toque envió una onda de calidez a través del cuerpo de Darren, y por un momento se olvidó de respirar. No tienes que tener miedo.
Sara susurró. Pase lo que pase, no te haré daño. Darren tragó saliva. Sé que es mucho para asimilar. Sara sonrió suavemente. Esa es la naturaleza del cambio, Darren. Al principio se siente abrumador, pero una vez que lo aceptas, te das cuenta de que era exactamente lo que necesitabas desde el principio. Darren sintió que sus defensas se desmoronaban bajo el peso de sus palabras. Había pasado tanto tiempo aferrándose a la rutina, a la ilusión de control, que había olvidado cómo se sentía vivir de verdad, y aquí, sentado en el resplandor de la plantas alienígenas con una mujer de otro mundo, se sintió más vivo que en años. Darren susurró más para sí mismo que para Sara. Creo que estoy listo. La sonrisa de Sara se ensanchó y por un momento todo su cuerpo pareció brillar como si reflejara la decisión de Darren. Se inclinó más cerca su presencia, lo envolvió como una brisa cálida. Bien, murmuró entonces. Comencemos antes de que Darren pudiera preguntar qué quería decir. Sara extendió la mano y colocó ambas manos en su pecho. El mundo a su alrededor cambió sus sentidos, agudizando el zumbido de las plantas cada vez más fuerte, hasta que llenó todo su ser. Los colores explotaron detrás de los ojos de Darren, y por un momento sintió que flotaba de nuevo ingrávido y libre. Podía sentir la presencia de Sara dentro de él, no solo físicamente sino mentalmente, como si sus mentes se rozaran de una manera que las palabras nunca podrían describir. Era abrumador, intoxicante, y de alguna manera se sentía bien cuando la sensación se desvaneció. Darren se encontró acostado en la suave hierba, la mano de Ser descansando suavemente sobre su brazo. Su mente zumbó con una extraña nueva conciencia, como si hubiera visto una parte del universo que había estado oculta para él hasta ahora. Sara le sonrió, sus ojos brillando suavemente a la luz de la luna. ¿Cómo te sientes?, preguntó Darren. Parpadeó, todavía tratando de procesar lo que acababa de pasar. Diferente, susurró. Pero en el buen sentido, la sonrisa de Sara se profundizó. Ese es el primer paso. Todavía hay mucho por explorar. Mientras Darren se sentaba, las plantas alienígenas a su alrededor pulsaban en sincronía, su brillo coincidiendo con el ritmo constante de su corazón. Por primera vez en mucho tiempo, Darren se sintió verdaderamente en paz, y mientras miraba a los ojos brillantes de Sara, supo que lo que viniera después no lo enfrentaría. Al día siguiente, Darren se despertó con una extraña sensación de claridad. Sus pensamientos estaban más agudos, sus sentidos aún más agudos. La luz del sol de la mañana que entraba por la ventana se sentía más rica, de alguna manera como si el mundo hubiera sido reajustado sutilmente durante la noche. No era solo un cambio en la percepción, se sentía diferente en un nivel fundamental, como si el toque de Sara hubiera despertado algo latente dentro de él. Trató de seguir con su día como de costumbre, regando las plantas, revisando correos electrónicos, pero todo se sentía surrealista, como si estuviera caminando a través de un sueño. Sus pensamientos seguían volviendo a Sara. Todavía podía sentir el débil eco de su presencia, como si su breve conexión hubiera dejado una huella en su alma. Justo cuando se sentó con una taza de café, un golpe resonó desde la puerta principal. El corazón de Darren saltó. Él ya sabía quién era cuando abrió la puerta. Sara estaba de pie en su porche, radiante como siempre. Sus ojos violetas brillaban en la luz de la mañana y su sonrisa tenía esa misma calidez juguetona que hizo que Darren se sintiera nervioso y emocionado. «Buenos días», saludó, su voz suave como la seda. «Espero que estés listo». Darren parpadeó, tratando de calmar su corazón acelerado. «Listo». Para lo que Ser sonrisa se ensanchó para el ritual, el estómago de Darren dio un vuelco. Él sabía que esto iba a pasar, que cualquier conexión que habían formado conducía a algo profundo. Pero escucharla decirlo en voz alta lo hizo sentir aún más real. «No te preocupes», dijo Sara suavemente, sintiendo. «Su vacilación no es tan abrumadora como podrías pensar, de hecho. Incluso podrías disfrutarla». Darren tragó saliva. «¿Qué implica exactamente?» «Sara»,
Se acercó más su presencia, llenando el espacio entre ellos. Es una danza de energías, explicó, una fusión de nuestras mentes y cuerpos, un proceso que nos permite unirnos a un nivel más profundo. El pulso de Darren se aceleró y una vez que esté hecho, Sara inclinó la cabeza a su expresión. Pensativa, una vez que esté hecho, estaremos conectados de maneras que van más allá de la atracción física. Me entenderás y yo te entenderé es una asociación, Darren, la fusión de quienes somos. Darren respiró profundamente tratando de calmar sus nervios. Él sabía que este era un punto de inflexión, un momento del cual no habría vuelta atrás, pero incluso cuando el miedo carcomía los bordes de su mente, la curiosidad ardía más fuerte. «Está bien, Darren», susurró. «Hagámoslo». Los ojos de Sara brillaron con aprobación. «Sígueme», dijo girándose con gracia, y guiándolo hacia su casa. En el momento en que Darren entró, el aire cambió. La sala de estar estaba bañada en un suave resplandor ambiental. Las paredes latían suavemente con el mismo zumbido que había oído en su primera noche espiando a Sara. Extraños orbes flotantes flotaban en el aire y proyectaban patrones de luz cambiantes en toda la habitación. En el centro de todo era una plataforma circular rodeada de símbolos brillantes que parecían bailar por el suelo. Sara hizo un gesto hacia ella. Su sonrisa tranquilizadora dio un paso dentro del círculo. Darren dudó por un breve momento, pero luego, con una respiración profunda, dio un paso sobre la plataforma. Los símbolos inmediatamente cobraron vida, arrojando una luz cálida que lo envolvió como un abrazo reconfortante. Sara se unió a él. Sus movimientos fluidos y elegantes, levantó las manos y el aire a su alrededor pareció vibrar, resonando con el ritmo de los latidos de sus corazones. Darren podía sentir la energía entre ellos, construyendo un hilo invisible que los conectaba, acercándolos. «Cierra los ojos». Sara susurró y solo siente. Darren hizo lo que le indicó y el mundo a su alrededor pareció derretirse. Todo lo que quedó fue la presencia de Sara, cálida y constante, como el resplandor de una estrella distante. Podía sentir su mente rozando la suya, suave al principio, como una suave brisa, pero cada vez más fuerte con cada momento que pasaba. Las imágenes pasaban por su mente, vislumbres del mundo de Sara, sus recuerdos, sus emociones. Vio extraños paisajes alienígenas, bañado en el crepúsculo. Sintió el peso de siglos de conocimiento y experimentó la emoción de la exploración a través de sus ojos. A cambio, Sara llegó a la mente de Darren y exploró sus recuerdos y pensamientos con la misma gentil curiosidad con la que vio la soledad. Llevaba el anhelo de algo más y la chispa de resiliencia que lo había mantenido en marcha a través de los desafíos de la vida. La conexión entre ellos se profundizó, y Darren sintió una ola de calidez que se extendió por su cuerpo, una sensación diferente a todo lo que había experimentado antes. Era como si su propia esencia estuviera siendo remodelada, moldeada para encajar perfectamente con Ceras. Y luego, tan de repente como comenzó, el ritual terminó. Los símbolos en el suelo se atenuaron y el aire se calmó. Darren abrió los ojos jadeando en busca de aire. Su mente zumbaba con las réplicas de su conexión. Sara sonrió con expresión serena. «Está hecho», susurró. Darren se tambaleó ligeramente, sintiéndose al mismo tiempo eufórico y exhausto. «¿Qué pasa ahora?», preguntó su voz. «Caballo». Sara extendió su mano descansando suavemente sobre su brazo. «Ahora», dijo suavemente, «aprendemos a vivir con la conexión que hemos creado. No siempre será fácil, pero valdrá la pena». Darren asintió lentamente, todavía tratando de procesar todo lo que acababa de pasar. Sabía que su vida nunca sería la misma, que este vínculo con Zero era diferente a todo lo que había conocido. Pero cuando la miró a los ojos brillantes, sintió una extraña sensación de paz. Cualesquiera que fueran los desafíos que se avecinaban, sabía que no los enfrentaría solo. Los días posteriores al ritual fueron diferentes a todo lo que había experimentado antes. Sus sentidos se intensificaron. Los colores parecían más vibrantes, más distintos. Incluso podía sentir las emociones antes de que se dijeran, especialmente la de Sara. Su presencia siempre estaba ahí, no solo físicamente, sino mentalmente. Como si una parte de ella existiera dentro de él, ahora era estimulante y aterrador. Darren intentó seguir con su rutina, pero la vida ya no se sentía rutinaria. El vínculo que habían formado era imposible de ignorar.
Podía sentir las emociones de Sara recorriendo su mente en oleadas, calmadas a veces, intensas en otras. Ella sentía todo tan profundamente y Darren no estaba. Acostumbrado a ese nivel de conexión, cuando él cortó el césped, sintió la diversión de Sara cuando se preocupó por las facturas. Que se acumulaban su tranquilidad lo tranquilizó antes de que pudiera caer en... Estresarse no era solo comunicación, era comprensión en un nivel que no había creído posible, pero con esa conexión vinieron desafíos. Una tarde Darren se sentó en su porche, bebiendo té helado cuando Sara se deslizó desde su jardín. «¿Estás inquieta?», dijo sentada a su lado. Darren soltó una pequeña risa. Sí se podría decir eso. Sara inclinó la cabeza estudiándolo. «Es difícil. ¿No es así, adaptarse a un vínculo como este?» Darren asintió. «Es mucho. Quiero decir, no es malo. Es solo que luchó por encontrar las palabras correctas. Siento que ya no solo estoy viviendo mi vida. Estoy viviendo la tuya también». Sara sonrió suavemente. «Eso es parte del vínculo, pero no significa que te pierdas, Darren. Significa que crecemos juntos, moldeándonos, el uno al otro en formas que no podemos predecir». Darren se pasó una mano por el cabello. «¿Y si no soy apto para esta sonrisa de ser? Te has suavizado». Pero aún no lo sabes antes de que Darren pudiera responder. Algo extraño pasó. Un brillo apareció en el aire entre ellos, como el calor que se elevaba del pavimento. Darren parpadeó, pensando que sus ojos le estaban jugando una mala pasada. Pero la expresión de Sara se puso seria. «Está empezando», murmuró. Darren frunció el ceño. «¿Qué está empezando?» Sara se puso de pie de repente, su cuerpo se tensó. La convergencia. El pulso de Darren se aceleró. «¿Qué se supone que significa eso?» Sara se volvió hacia él. Sus ojos violetas brillaban más que nunca. «Nuestros mundos están empezando a superponerse. El vínculo que formamos no es solo emocional, también es físico. Cuanto más tiempo pasemos conectados, más se fusionarán tu mundo y el mío». Darren la miró fijamente, su mente se aceleró. «¿Qué significa eso para nosotros?» «Significa que debemos tener cuidado», dijo Sara en voz baja. «Si la convergencia se vuelve demasiado fuerte, la realidad en sí misma podría empezar a cambiar». Darren sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. «¿Cambiar de forma?» Sara le dio una mirada significativa. «Las cosas pueden parecer fuera de lugar. El tiempo puede comportarse de manera extraña, y si no tenemos cuidado, los límites entre nuestros dos mundos podrían disolverse». Darren se recostó en la silla, tratando de procesar lo que ella estaba diciendo. Había pensado que el vínculo entre ellos era lo suficientemente complicado, pero esto era algo completamente diferente. «¿Qué hacemos?», preguntó Darren. Su voz era apenas más que un susurro. Sara se arrodilló a su lado. Su expresión era tranquila pero seria. «Nos mantenemos conectados. El vínculo es lo que mantiene todo en equilibrio. Mientras lo mantengamos, la convergencia se mantendrá estable». Darren respiró profundamente y sintió el peso de sus palabras asentarse sobre él. «¿Y si no lo hacemos?». La mirada de Sara se oscureció. «Entonces los límites entre tu mundo y el mío colapsarán». Y una vez que eso suceda, su expresión se apagó. Sombrío, no hay vuelta atrás. Darren se sentó en silencio, absorbiendo la gravedad de la situación. Había sabido en algún nivel que su conexión con Sara era poderosa, pero no se había dado cuenta de cuán frágil era la conexión o cuán altas podían ser las apuestas, así que no había presión. Darren dijo con una risa nerviosa. Sara sonrió suavemente. «Lo resolveremos». Darren. Juntos. Darren asintió, sintiéndose a la vez tranquilizado y abrumado, cualesquiera que sean los desafíos que se avecinaban. Sabía que los enfrentarían lado a lado, pero cuando el aire volvió a brillar, no pudo evitar preguntarse cuánto tiempo podrían evitar que la realidad se desmoronara a medida que los días se alargaban. Darren y Sara hicieron todo lo posible por mantener el equilibrio entre sus dos mundos, pero la convergencia fue implacable y las distorsiones brillantes entre las realidades se hicieron más frecuentes. Los objetos parpadeaban, el tiempo tartamudeaba y extraños fragmentos del mundo alienígena de Sara comenzaron a sangrar en la vida de Darren.
Al principio eran pequeñas cosas que brillaban, plantas que aparecían en su jardín, símbolos extraños que se grababan en sus muebles y atisbos de cielos extraños cuando se miraba en los espejos, pero pronto se volvió más difícil ignorarlo. Darren perdía horas sin darse cuenta, despertaba en lugares a los que no recordaba haber ido. A veces, la voz de Sarah susurraba en su mente incluso cuando ella no estaba cerca, y había momentos en los que Darren se preguntaba si estaba soñando o despierto. El vínculo entre ellos se estaba profundizando, pero tenía un precio. La línea entre su vida y la de Sarah se estaba difuminando, y cuanto más tiempo pasaban juntos, más frágil se volvía la realidad. Una noche, Darren se despertó de golpe por un fuerte zumbido que vibraba a través de su casa. Las paredes parecieron ondularse y los objetos en su habitación parpadearon entre familiares y extraños. Se tambaleó fuera de la cama con el corazón palpitando y corrió hacia su ventana. Lo que vio afuera le envió un mensaje de texto. Un escalofrío le recorrió la espalda. El cielo era una masa arremolinada de colores, constelaciones alienígenas mezcladas con el cielo nocturno de la Tierra. Los edificios a lo largo de la calle brillaban y se retorcían. Sus estructuras parpadeaban. Entre casas suburbanas y una extraña arquitectura alienígena, era como si ambos mundos estuvieran luchando por el dominio. Cada Tree intentaba reclamar el mismo espacio. Corría afuera, su corazón se aceleraba al cruzar la calle. Sarah estaba de pie en medio de su patio. Sus manos se levantaron hacia el cielo. Símbolos extraños brillaban en su piel, latiendo al ritmo de la energía caótica que los rodeaba. Sarah Darren gritó corriendo hacia ella. ¿Qué está pasando? Sarah se volvió hacia él. Su expresión era tranquila a pesar de la tormenta de la realidad que los desgarraba. La convergencia se está acelerando. No tenemos mucho tiempo. Darren se detuvo frente a ella, luchando por recuperar el aliento. ¿Qué hacemos? Los ojos de Sarah se suavizaron. Solo hay una manera de detener esto. Tenemos que completar el vínculo por completo. Es la única manera de estabilizar ambos mundos. Darren tragó saliva y dijo, ¿qué pasa si nos has...? Que Sarah se acercó colocando una mano sobre su pecho. Si completamos el vínculo, nuestros dos mundos se alinearán, pero vendrá con consecuencias, tu vida nunca será. La misma Darren te convertirás en algo más, algo conectado a ambos mundos. La mente de Darren corrió tratando de procesar lo que estaba diciendo. Y si no lo hacemos, la mirada de Sarah se oscureció. Si no lo hacemos, ambos mundos colapsarán, todo estará perdido. El salto de fe. Darren tomó una respiración profunda. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Sabía que este era el momento sin retorno. Su antigua vida ya se estaba escapando, y la única forma de avanzar era a través de lo desconocido. Pero cuando miró a los ojos brillantes de Sarah, supo que no podía alejarse. «Hagámoslo», susurró Sarah. Sonrió una mezcla de alivio y afecto, invadiendo sus rasgos. «¿Estás seguro?», Darren asintió. «Estoy seguro», sin decir otra palabra. Sarah colocó ambas manos sobre su pecho y el aire a su alrededor pareció encenderse con energía. Los símbolos en su piel brillaron más, y Darren sintió que la conexión entre ellos cobraba vida con más fuerza que nunca. Era como nada que hubiera experimentado antes. Una oleada de emoción y energía que lo dejó sin aliento. El mundo que los rodeaba brilló y por un breve momento Darren sintió como si estuviera flotando entre dos realidades. El tiempo se estiró y se dobló. Los recuerdos se fusionaron con visiones de estrellas distantes y alienígenas. En Landscapes podía sentir los pensamientos de Sarah entrelazándose con los suyos, mentes convirtiéndose en una. Entonces, con una oleada final de energía, los dos mundos se alinearon cuando Darren abrió los ojos. La tormenta del caos se había ido, el cielo de arriba estaba despejado y las casas en su calle estaban igual que antes, pero todo se sentía diferente. El aire era más cálido, los colores más ricos, y había un zumbido extraño debajo de la superficie de la realidad, como una canción que solo Darren y Sarah podían escuchar. Se volvió hacia Sarah, que estaba a su lado. Su expresión. «Serena, lo logramos», susurró Darren. Sonrió. Una ola de alivio lo invadió, pero cuando miró a su alrededor se dio cuenta de que las cosas
No eran exactamente iguales las plantas alienígenas, todavía crecían en el jardín de Sara su brillo más suave, pero aún presente, y Darren podía sentir el vínculo entre ellos zumbando, silenciosamente en el fondo de su mente, un recordatorio constante de la conexión que ahora compartían entonces. ¿Qué pasa ahora, Darren? Preguntó Sar, sonrió un dejo de travesura en sus ojos. Ahora vivimos juntos. Darren se rió entre dientes, el peso de los últimos días levantándose. De sus hombros, por primera vez en años, sintió vivo. Verdaderamente vivo, y mientras miraba a Sara, sabía que cualquier desafío que tuvieran por delante, lo enfrentarían lado a lado porque, en esta extraña nueva realidad, todo era posible. El zumbido de su conexión permanecía en el aire como un recordatorio constante de que su viaje estaba lejos de terminar y mientras Darren y Sara estaban juntos con sus manos entrelazadas, sabían que este era solo el comienzo de una nueva aventura que los llevaría más allá de los límites de su imaginación porque cuando dos mundos chocan, las posibilidades son infinitas.